Buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos en este conversatorio. Hoy vamos a ver un tema muy especial que es sobre el análisis de la educación universitaria, ¿verdad?, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que hoy en día pues la universidad pues ha estado en una crisis en la que hay mucha dificultad sobre la universidad y es la universidad máxima y autonomía a nivel nacional y que preparan gentes profesionales de diferentes grados como en licenciatura, en maestría, doctorados, ¿verdad? Y la verdad pues hoy pues queremos conocer hasta dónde podemos llegar, ya que la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está pactada por el sistema de la corrupción, ¿verdad? Entonces, para empezar con esta actividad, tenemos la bienvenida y apertura de nuestra actividad a cargo del compañero Salvador Pazán. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un gusto tenerlos acá. Codeca acá los está invitando siempre. Codeca les da la bienvenida. Codeca Ciudad. Estamos aquí trabajando para concientizar a toda la población para que nos unamos de una u otra forma y hacer esos cambios estructurales. Para mí así va a ser un gusto presentarles al licenciado catedrático de la Universidad PEM, excelente catedrático, y licenciado Luis Pedro Echeverría. Les dejo a él el tiempo para que lo escuchen. Buenas tardes, saludos a todos, amigos, esta tarde, amigos presentes y amigos que están en línea observándonos. Yo le llamo vernos por televisión o por teléfono, les digo, porque de virtual, como dicen que es la educación en Guatemala, no tiene nada, porque las características de educación virtual son muy específicas y creo que lo que hacemos es dar clases en línea, ¿verdad? Es dar clases por teléfono. Entonces hoy me siento muy honrado al estar en este recinto compartiendo con compañeros de esta honorable organización que es Codeca. Quería decir de las pocas, pero creo que es la única donde el gobierno no tiene sus tentáculos todavía, ¿verdad?, de corrupción. Entonces creo que estamos en el mejor de los lugares esta tarde. Sin más preámbulo, como todo buen maestro, voy a ser tipo abogado con mis apuntes en mano, ¿verdad? Entonces, para tener un orden de ideas. Sin embargo, si hay preguntas, no tendré apuntes para contestar, obviamente, ¿verdad? Como todo buen maestro también tenemos los apuntes, pero para respondemos por cualquier ángulo, por donde nos tiren el balón. Entonces, y ese debe ser el perfil del nuevo maestro, como lo propone hace Codeca en su propuesta aquí, ¿verdad?, que ya la tuve bien leer. Quiero empezar hablando de la incidencia que tenemos o que tienen los profesionales egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala en todo el país. Quiero definir antes que la Universidad de San Carlos de Guatemala dirige, organiza y desarrolla la educación superior del Estado, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Esta institución promueve por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y coopera al estudio y solución de los problemas nacionales. Esta idea que abordé en este momento, déjenme decirles que me surgió a raíz de que en esta semana tuve una cita en un centro médico y el médico que me atendió me dijo: los problemas por los que está pasando la universidad, la población sigue siendo indiferente porque no sabemos qué está pasando. Entonces dije, hoy mejor les daré información para que sepan qué está pasando y cómo incide la universidad y sus egresados en el país. Cada año la población estudiantil de la universidad supera. Algunos datos que voy a dar van a ser aproximados para evitarle a los medios de comunicación decir que alteré datos, porque así es.
los datos en la universidad son muy cambiantes, ¿verdad? Estudiantes inscritos, estudiantes egresados, entonces será una aproximación. Entonces supera los 200,000 estudiantes inscritos en programas académicos de pregrado y grado, 10 facultades que son las que tienen el poder y son el monstruo de 10 cabezas que tienen a la universidad inmersa en la actual crisis, 9 escuelas no facultativas, 22 centros regionales y 2 institutos tecnológicos. Más o menos así se distribuye la población, en los que laboran un aproximado de 11,000 profesores y 6,000 trabajadores entre administrativos y personal de servicio. Esta casa de estudios constituye un medio de desarrollo social a partir de la educación. En ese sentido, otorga programas de becas dirigidos a estudiantes que requieren apoyo económico. Además, promueve la movilidad académica a través del trabajo que realiza la Coordinadora de Cooperación Internacional. En materia de extensión, la Universidad de San Carlos aporta al Estado mediante más de 100 representaciones en entidades públicas, entre las que destaca el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Junta Monetaria, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como comisiones de postulación, las ya conocidas por los últimos dos, el último caso de los últimos 2 rectores, ¿verdad? Ahora aporta también una gran cantidad de servicios que son trasladados al sistema de salud por medio del programa, se llama Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario EPSU, mediante el servicio que presta mediante profesionales de la ciencia de la salud, entre estas odontología, medicina, ciencias químicas y farmacia, con laboratorios específicos. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia tiene laboratorios donde se fabrican algunos medicamentos para el servicio público en los hospitales. También cuenta con el laboratorio LabClip, que es donde se hacen los diagnósticos a nivel de laboratorio para detección de enfermedades, también a costos muy accesibles a la población. El hecho más importante que quiero resaltar es de que en los últimos 4 años aproximadamente ha habido un total de aproximadamente 2.300, 2.400 estudiantes, donde este dato me llena de mucha satisfacción, porque es el 53% de mujeres los que están en este programa de EPS, EPSUM, y el 47% de hombres, no porque esté poniendo en detrimento al hombre, sino porque la mujer se está visibilizando cada día más. Y luego vamos a hablar de la crisis que estamos enfrentando. Esto no es la crisis todavía, esto es solo, les estoy contando la historia de la novela que vamos a ver. Durante ese periodo se han llevado 221 proyectos de agricultura familiar, pero quiero llegar rápidamente aunque hay muchos proyectos que ha desarrollado la Universidad de San Carlos por medio de sus programas. Quiero mencionar que en el total de proyectos que se manejan, se llega más o menos a 7 millones de personas en el área rural de los municipios, donde los indicadores de pobreza son muy altos. Eso ya nos va diciendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, en el año 2019 se llevaron a cabo 39 proyectos a través de la Dirección General de Investigación, conocida como DIGI, en la Universidad de San Carlos, y también se llevó a cabo un proyecto de implementación de prácticas para la conservación de la biodiversidad nativa y aumento de la resiliencia comunitaria frente al cambio climático en Purulá, Baja Verapaz, Guatemala. Miren, si yo tuviera que mencionar todas las cosas que se hacen, no terminaría esta noche. Yo estoy tomando algunas ideas para ir formando el bosquejo, ¿verdad? Hay un hecho impactante
La biodiversidad y bioprospección de hongos anamorfos de Guatemala, que se le llamó fase 2, es un potencial biotecnológico para la producción de antibacterianos, enzimas y solubilización de compuestos inorgánicos de fósforo. Imagínense, ya se están oyendo expresiones como que los estudiantes de la San Carlos sí hacen cosas como que son científicos, ¿verdad? Por ahí voy tratando de llevar la historia. Pero el punto, el hecho es que en millones de quetzales es una cantidad exorbitante la que mediante servicios los estudiantes por medio del EPS, el programa supervisado, el EPSUM, devuelve a la población guatemalteca. Pero si nosotros nos venimos un poquito y dejamos un poco la academia, los avances o los aportes que los estudiantes de la universidad hacen a nuestros paisanos, ¿verdad? A nuestros hermanos necesitados, podemos ver la crisis actual de la universidad y en eso nos vamos a centrar en el aspecto de la educación pública superior. La crisis política en la que está inmersa la Universidad de San Carlos de Guatemala pone en aprietos la legitimidad de las representaciones dentro del Estado, el futuro de la educación superior como base fundamental para el desarrollo académico y político. Era lo que les venía diciendo, el desarrollo científico está en detrimento con lo que sucede. Desde el 26 y 27 de abril de 2022 se observaron anomalías y fraude en el proceso de elección del rector para el periodo 2022-2026, para el cual fue favorecido el señor que nosotros hemos decidido decirle el innombrable. Entonces creo que la población ya sabe a quién me refiero. Esta crisis ventila redes de intereses malévolas, se desarrollan en un contexto de desmantelamiento de instituciones en varios niveles del Estado, y esto no es nada nuevo, es de la apertura democrática de 1985. Entonces, la Universidad de San Carlos, a sus 300 y un poquito más de años, es la única universidad pública autónoma del país. Es importante recordar que antes, en la época de la represión, era considerada como la mejor, o una de las mejores entre las mejores, ¿verdad? Entonces, mucho se debía a sus distinguidos y distinguidas profesionales que egresaban de esa casa de estudios, pues con los pocos antecedentes que le mencioné que en la actualidad se hacen, dice uno, pues sí, es cierto, han existido profesionales de calidad e indudablemente lo siguen existiendo, ¿verdad? En todas sus áreas de formación. Pero, ¿qué pasó con esta entidad autónoma? ¿Por qué ha ido perdiendo esa peculiaridad tan única y ha llegado a esos niveles de corrupción? Sería una pregunta, como dicen los colegas pedagogos, generadora para que pueda formarse una discusión, ¿verdad? ¿Qué ha permitido la pérdida de legitimidad y hasta cierto punto apatía por parte de los y las estudiantes que actúan con tal indiferencia, tal cual no les interesase la situación por la que nuestra universidad atraviesa? Eso que todavía no les he dicho, los problemas que podemos enfrentar si la perdemos como universidad autónoma, ¿verdad? Pero ya la idea ya va queriendo que por ahí algo va a pasar si la perdemos. De cierta época, de cierta forma, hemos regresado a las décadas de represión, como se hizo en el pasado, donde muchas mentes brillantes fueron desaparecidas. Y ahora pues estamos casi que al límite de que suceda lo mismo, ¿verdad? Acabar con esas mentes intelectuales que son capaces de levantar la voz y decirles, aquí estoy y no les tengo miedo, ¿verdad? Me están viendo en tantos departamentos del país. Entonces, pero creo que eso solo se da en un estado de anarquía, ¿verdad? Y ahora lo estamos comenzando a vivir. Un poco de contexto histórico para los compañeros que nos ven, para los amigos que nos están observando y no forman parte de nuestra comunidad, aunque les afecta directamente
los problemas que tenemos. Les daré algunos datos históricos. Parte de las disputas de cuota de poder que hoy vemos en tiempo real viene desde la Constitución de 1985, en la cual se otorga a las universidades y a la USAC principalmente su influencia para la toma de decisiones de Estado. Ahí inicia el papel que deciden asumir muchos de los rectores, decanos y directores de escuela al servicio de las élites, tanto políticas como económicas, dejando atrás el fin principal. 2 puntos. ¿A qué creen que me refiero? La educación. Sí, se los voy a repetir. Eso para que no se les olvide. Inicia el papel que deciden asumir muchos rectores, decanos, directores de escuela al servicio de las élites, tanto políticas como económicas, dejando atrás el fin principal de la Universidad de San Carlos, la educación. Han estado más distraídos en sus intereses personales que en promover la educación de calidad, la promoción de la ciencia, la tecnología, la filosofía, en fin. Pero no me quiero desviar todavía hasta que me hagan preguntas, y si me logran poner efervescente voy a contestar con más fuerza, pero por ahora voy a guardar mis energías. Derivado de este contexto tan propio de la USAC, ella interviene en cargos importantes dentro del Estado, algo poco común de las universidades públicas, no de Guatemala, porque solo hay una, de Latinoamérica. O sea, es de las pocas universidades públicas que tiene ese potencial de la universidad de proponer leyes, de nombrar puestos estratégicos en el Estado. Imagínense, hay mucho que perseguir, ¿verdad? Yo también tendría ganas de cooptarlo si fuera de los malos. Está muy interesante, ¿verdad? Es como aquella canción que dice: te compro tu novia, me han dicho cómo es ella y me gustó la información, no cela, dice, no habla con nadie, es ahorrativa, dice, te la compro, dice, ¿verdad? Óiganla de repente, el público que me escucha, así dice la canción, y le quiere comprar a la novia porque es interesante. Entonces yo a lo mejor estaría interesado en cooptarla también, ¿verdad? Pero esta vez no estoy en ese plano, sino estoy con la intención de defenderla. Aclarando. Bueno, es difícil no pensar en corrupción en una institución como la que les estoy tratando de describir a grandes rasgos, porque tendríamos que pasarnos todo un día para platicar más a fondo. Las rectorías y la decanatura no responden en su mayoría a la calidad educativa, al estudiante o a la sociedad. Muchos de estos sectores priorizan intereses individuales sobre los académicos, insertándose de esta manera en la Universidad de San Carlos grupos políticos, grupos paralelos de poder, porque saben que pueden ir detrás de estos puestos públicos que estratégicamente están diseñados. Qué tremendo, ¿verdad? La USAC interviene en más de 70 puestos, ya algunos se los mencioné ahí, y entre estos se me olvidó mencionar al Tribunal Supremo Electoral, creo, la Junta Directiva del IX, por ejemplo, que es otra institución. Por esta razón, grupos de interés apuestan su modus vivendi en la criminalidad, corrupción e impunidad, buscan tomar el control. A esto fue a lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad, nombrada por sus siglas CICIG, le denominó grupos como redes políticas económicas ilícitas. Ya ustedes sabrán esa historia. Ahora, si nos ubicamos en la actualidad, creímos que las elecciones a rector 2022-2026 iban a ser una oxigenación para nuestra gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos, en vista de la detención del rector Murphy Pais por su negociación ilegal
de la conformación de las altas cortes de Suprema de Justicia, y estos mismos hechos que se le imputaban a Murphy Pais, también se le imputaban al otro ex rector Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ambos en el caso de Comisiones Paralelas 2020. Imagínense, creímos que esta elección iba a ser como nuestro oxígeno, pero ya ven en dónde estamos. La actual crisis que atraviesa la universidad pública en Guatemala se agrava a partir de la toma de posición virtual y a escondidas, tal cual delincuente, del rector usurpador que tenemos, porque no logró hacer su toma de posición en la universidad, ¿verdad? Los cuales desencadenan con crisis a su alrededor. Digamos, para que esta crisis suceda, yo le he encontrado 3 momentos, a saber, 1, anulación de cuerpos electorales. La sesión del Consejo Superior Universitario, donde el ahora el rector Pablo Ernesto Oliva Soto, con el secretario de Asuntos Jurídicos Luis Cordón Lucero y el secretario general Gustavo Taracena Gil, tomaron el liderazgo para provocar fraude electoral. Tal acción favoreció a mazariegos en la planilla Innova USAC, decano de la Facultad de Humanidades, anulando el 26 de abril a 7 cuerpos electorales que había ganado la planilla SOS USAC, quien postuló al abogado Augusto Jordán Rodas Andrade como candidato a rector, y al grupo Avante USAC, quien a su vez postuló al arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo. Ese es el momento 1. El momento 2 es la resistencia. En una acción de resistencia ante el fraude electoral, el 26 de abril, estudiantes dignos de la Facultad de Agronomía tomaron las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos, conocido como MUSAC, el 27 de abril, para evitar la elección con 7 cuerpos electorales extruidos a beneficio de mazariegos. Mazariegos, además de no cumplir con todos los requisitos legales para ser rector, siendo decano de la Facultad de Humanidades desde hace 12 años, y ni siquiera cumple con ser profesor de carrera de 5 años, como establece la ley orgánica de nuestra universidad. Ese era el momento 2. Momento 3, como tipo estadística, ¿verdad? Momento 1, 2, 3. Momento 3, intervenciones. La intervención de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que ordenó la elección con 27 cuerpos electorales y no con 35, como lo establece la legislación universitaria, en un plazo de 5 días, dicha resolución fue acatada por el Consejo Superior a pie y puntillas, ¿verdad? Así, su merced, máxima autoridad de la USAC, sin pedir aclaración ni apelación, propuesto por varios integrantes del Consejo Superior, violentando así la autonomía de la universidad. Sin embargo, la ratificación y validación de esta elección fraudulenta se realizó el 14 de mayo de 2022 fuera de los recintos de la universidad, rompiendo con lo que establecen los reglamentos electorales, además sin la presencia de 27 cuerpos electorales, sino únicamente con 14. Bueno, ya porque no vaya a ser que me toquen el timbre, algunas reflexiones finales que pueda tener aquí en el ámbito académico, que es lo que nos tiene hoy preocupados. Los eventos mencionados significan un desgaste para la comunidad estudiantil porque paraliza la formación académica y el deterioro de la educación superior. Quiero hacer una aclaración. No se, estimados conciudadanos, usted papá, usted mamá, quiero decirles, no es por culpa de los estudiantes de la digna resistencia que tienen tomadas las instalaciones de la gloriosa Universidad de San Carlos en diferentes puntos, tanto en el área metropolitana como en los departamentos, lo que tiene en crisis a la universidad es el proceso fraudulento de la elección a rector. Por eso quise hacer esa aclaración en este caso, porque como me metí a hablar de que está el deterioro de la educación pública superior, ya van a salir los enemigos del movimiento a decir que es por la toma.
Esto también acelera la privatización de la universidad pública, lo que impediría a la población tener acceso a la educación terciaria, como se le dice a la educación superior, y la investigación científica. En el ámbito político y representación perdería el control de los espacios de participación como un mandato constitucional que tiene efectos a largo plazo. Así ocurrió con dirigentes estudiantiles asesinados y desaparecidos durante la guerra interna. Para ser un bastión, la Universidad de San Carlos necesita de la coalición, de la unión de diferentes organizaciones dignas, tal como CODECA, por ejemplo, y toda la población en general que sale beneficiada por lo que pasa en la universidad o muy perjudicada por lo que también pasa en la universidad. De esta manera se podría luchar contra ese monstruo que les dije que al inicio eran de 10 cabezas, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar que las autoridades judiciales no han acatado muchos amparos que se han planteado por diferentes organizaciones y personas en la universidad. Sin embargo, solo quiero terminar casi diciendo con esto que quiero aclarar que la batalla es una. Dije, la batalla es una, pero se da en diferentes frentes. Debemos hacer una articulación sólida a todas las organizaciones. Se vienen las elecciones generales este año. Podemos llamar al voto consciente y consecuente. El fraude está a la vista y el fraude en la USAC fue su experimento. La continuidad de las actividades académicas, como le dicen virtuales, que no lo son, es una acción mediocre. La calidad educativa es casi nula y la garantía de egresar profesionales con capacidad de enfrentar y superar los problemas propios de su área de conocimiento son casi inexistentes. Hasta hoy, la administración no ha dicho que tenga un plan para regresar a las aulas. Ahora dirá sobre pretexto que es por la toma, pero un plan no lo tiene. A lo mejor hasta los estudiantes piensan en entregarle a la universidad para ver si tienen ese tal plan para volver. Sería bueno, ¿verdad? Ya que ellos nos agarraron de laboratorio, también nosotros podríamos hacer lo mismo. Entonces, mis amigos, para terminar con lo de la crisis, quería dejarles unas preguntas. ¿Son acaso, digamos, hablando de las, digamos, ¿es acaso responsabilidad de valientes sancarlistas participantes en las tomas lo que pasa en la USAC? Primera pregunta. ¿Son acaso responsables del fraude orquestado con el propósito de imponer un rector en forma ilegal, contradiciendo e irrespetando las leyes y reglamentos universitarias y por ende traicionando la autonomía universitaria? ¿Serán responsables los estudiantes? ¿Son acaso responsables de que los salarios de los trabajadores en las escuelas no facultativas, como Calusac, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, y centros universitarios, no hayan sido pagados desde 2020? ¿Son acaso responsables de la mediocridad de las autoridades universitarias cuando con total responsabilidad y falta de transparencia en el manejo financiero malgastan y dilapidan los escasos recursos de la universidad que la universidad recibe, poniendo en riesgo? Miren, privatizar la universidad no significa que se llame universidad privada, Universidad de San Carlos. Basta con que privaticen los servicios. Hay programas en la universidad que antes cobraban 350 por un semestre y ahora están cobrando 2 veces 500. Entonces se han aumentado los precios, muchos servicios como los que mencioné, del laboratorio de ciencias químicas, de farmacia, a lo mejor ingeniería, la facultad de veterinaria. Con que esos servicios adquieran un costo alto, ya no van a ser accesibles a la población, y eso pues también es una forma de privatizar la universidad sin tener que llamársele Universidad Privada San Carlos, ¿verdad? ¿Son acaso responsables de por qué estos gastos tengan
una deuda millonaria ante el plan de prestaciones, tampoco lo tienen. Vemos ahora viajar al rector en helicóptero, ¿verdad? Comprando la ficha de un equipo de fútbol que no representa a la comunidad sancarlista, porque compraron un equipo que no es de la universidad y no representa los intereses para defender ese color azul de la Universidad de San Carlos. Por su atención, muy agradecidos, y estoy a la orden para cualquier pregunta. Aplausos a la intervención de Pedro Figueroa. Hemos escuchado el tema análisis de la educación universitaria, ¿verdad? El Lic Pedro pues ha manifestado que la Universidad de San Carlos de Guatemala ya tiene 346 años de vida, ¿verdad? Es la única universidad pública y autónoma del país. Y también es considerada como la mejor entre los mejores, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Pero desde el 26 y el 27 de abril de este año 2022, pues se ha reportado acciones anómalas, como ha dicho el licenciado, ¿verdad? ¿Cuál es la anomalía? Que es el fraude electoral, ¿verdad? Porque cada 4 años hay una elección del nuevo rector y del nuevo consejo universitario. Entonces, pero hoy en día la universidad pues se encuentra en un crisis directamente, ¿verdad? Donde el gobierno ya no responde. Entonces, ¿qué va a hacer en estos días? ¿Qué va a hacer el recorrido de la universidad más adelante? Por eso el Lic Pedro manifiesta también sobre la resistencia estudiantil. Sí, ahorita pues hay una resistencia estudiantil de todas las facultades que están ya en resistencia para no perder la rectoría y la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en este momento nos corresponde para todos, para que si hay preguntas o comentarios para el LIC, entonces está a la buena hora de que nos va a apoyar. Entonces queda el tiempo para nosotros si hay preguntas y comentarios. El espacio es para todos. Que levanten la mano. Muy bien, tenemos uno. Sí, compañero, adelante. Sí, yo solo como un comentario. A pesar de que vine tarde, conozco bien la historia del proceso que tiene en esta debacle a la Universidad de San Carlos. Pero yo solo les quiero dejar una pregunta. ¿Tienen hijos, muchos de ustedes, que quieren aspirar a entrar a la universidad? Y algunos tienen nietos. Y el decano de Humanidades, porque no es el rector, el decano de Humanidades, él ya manifestó en una entrevista televisiva de que la universidad se puede privatizar o se va a privatizar. Se pueden imaginar qué nefasta esa opinión de parte de la máxima supuesta autoridad que él está investido, que él se invistió, pues, pero en realidad no se le reconoce como rector. Entonces, la universidad es la única universidad pública que le da la esperanza de educación superior a los del pueblo, no a los que tienen, por supuesto. Yo he hecho una encuesta con muchos profesionales, 170 y algo creo que llevaba, y les pregunté, si la universidad no le hubiera dado la oportunidad a usted, ¿usted se pudo haber graduado en una universidad privada? Solo 2 me dijeron que no. Y entonces, el servicio, como dice el licenciado, que da la Universidad de San Carlos, si ahorita le quitamos el servicio de la Facultad de Medicina, ¿ya?, a la unidad, al Ministerio de Salud, se resquebraja el servicio de salud, el mal servicio de salud que ya se da. Pero el servicio de salud, el gobierno se basa en lo que le da los estudiantes.
desde lo que es una limpieza de una media herida a un paciente, hasta ser asistente en las intervenciones mayores y mantenimiento de enfermedades también con la asistencia de la misma. Cerca del 40 al 50% de todas las actividades que hacen las municipalidades en infraestructura, como pequeños puentes o letrinizaciones o reparaciones de parte de ingeniería, ¿verdad? Las ingenierías que tienen las municipalidades, cerca del 50% son estudios que hacen los estudiantes cepecistas de las ingenierías, tanto de ingeniería civil, ingeniería, los ingenieros agrónomos, y no está de más. También veterinaria tiene mucho que ver. O sea que todas las profesiones que se dan en la Universidad de San Carlos tienen un impacto social como no tienen idea. Medicina, por cada quetzal que le da el gobierno o que invierte el gobierno en la facultad de medicina, medicina devuelve 8 quetzales en servicio. Odontología, que es la más cara de la universidad, por cada quetzal que invierte en la educación de los estudiantes, en servicio entrega la facultad de odontología 3.25 quetzales en servicio. Y eso ya no lo está recibiendo la población. O sea que el impacto es muy grande. Entonces les dejo la pregunta. El apoyo lo necesita la universidad. Lastimosamente, dentro de los mismos no tiene ese apoyo la universidad. Dentro de los mismos son los profesionales, ¿no? Los mismos profesionales no hacen nada o no hacemos mayor cosa para que esto no se llegue a sucumbir, y lo debemos de apoyar para que florezca esa oportunidad que tiene nuestro país de educación superior. Solamente gracias. Muchas gracias. Para quienes no me conocen, mi nombre es Hugo Hernández. Miren, yo soy docente de la Universidad de San Carlos, del CUNOROC, Huehuetenango. Para mí, ser docente de la USAC ha representado un verdadero privilegio social, así lo considero. Y desde que fui estudiante en la Universidad de San Carlos, acá en la Escuela de Historia, fue la manera como yo me vinculé al movimiento revolucionario y a las células del Ejército Guerrillero de los Pobres, y junto a otros compañeros, muchos que ya murieron, otros que ya están viejos igual que yo, peleamos una guerra por cambiar este país. Pero yo me recuerdo, y esto lo hago como una reflexión para los jóvenes de la Universidad de San Carlos. Yo me recuerdo que en nuestra época, la Universidad de San Carlos, la AEU, tenía una combatividad social sin precedentes. Se constituía uno de los baluartes principales de lucha del pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala, cuando veía que nosotros salíamos a las calles a protestar, a quemar llantas y hasta quemar buses, se alegraba, se unía y decía: ya salieron los estudiantes, ya intervino la universidad, ahora sí vamos a... Y les voy a decir por qué. Porque había una vinculación entre las demandas internas de la universidad y la universidad con la sociedad a la cual pertenecemos. Nos involucrábamos en grandes luchas y evitamos en muchas oportunidades que el bus urbano subiera 5 centavos. 5. Muchos aquí se recuerdan de eso. ¿Cuántas veces hicimos retroceder el intento de que cobraran 10? Bien. Pero eso solo fue uno de los verdad. ¿Por qué saco esto a colación? Por 2 razones.
el movimiento recién pasado, ¿se recuerdan ustedes? Cuando se peleó por la incorporación también de los centros universitarios, de las escuelas, a los sistemas de votación para la elección de rector, ¿se acuerdan ustedes de eso? Hicimos un paro, ¿se acuerdan? Y perdónenme la palabra, nos dejaron bien pisados a los centros universitarios. Aquí se arreglaron, hicieron sus negociaciones y nos dejaron en una situación política comprometida, porque nosotros allá en el campo habíamos logrado incluso que los trabajadores se involucraran en la lucha y nos dejaron mal. Ni siquiera nos dieron espacio para participar en las negociaciones. Lo cerraron aquí, lo arreglaron aquí y lo resolvieron aquí. ¿Cómo entonces ahora se pretende un movimiento nacional? Díganme, ¿cómo? ¿De qué forma? Claro que sabemos lo que pasó. Nosotros no reconocemos ese rector fraudulento. Sabemos. Pero quiero decirles algo que ya todos sabemos. El sistema con el fraude electoral en la Universidad de San Carlos hizo un ensayo de lo que va a hacer o está haciendo ya el fraude electoral en las elecciones próximas. Oigan lo que se les dice. Es un ensayo. Ellos ya midieron reacciones, midieron acciones. Ellos ya saben. Ese es un ensayo de lo que va a pasar. Y créanlo. ¿Y qué va a pasar? El pueblo no va a decir nada. Porque no ha dicho nada. Díganme, ahorita si los estudiantes están echando verga en las calles, junto con los señores transportistas que están parando las entradas a los pueblos para que baje la canasta básica, para que se regule el precio de los combustibles. Lo están haciendo, ni siquiera lo están pensando. ¿Y cómo quieren entonces que desligados del tejido, del resto del tejido social, se logre que haya una unidad? Eso no se va a poder hacer así. Los movimientos reivindicativos tienen que estar estrictamente ligados a la sociedad o están condenados a su fracaso. Así va a ser toda la vida. Si no, miren ustedes a Joviel y los maestros, solo por pisto se mueven. ¿Y se mueven acaso cuando el pueblo está bien jodido? ¿Ahorita? No. ¿Qué hicieron los compañeros de salud? Se movieron incluso ahí. ¿Por qué? Porque querían que quedara reflejado en el presupuesto el aumento para el otro año. Pero pensaron en nosotros, pensaron en la gente de a pie, pensaron en la gente que anda ahí en la sexta, si no tenemos que ir tan lejos. ¿Cuánta gente allá afuera anda pidiendo dinero porque no tiene para comer? ¿Pensaron en esa gente? No. Entonces, hay que corregir el rumbo. Ese movimiento tiene que dar un viraje muy grande. Ese movimiento tiene que entender que el tema del privilegio de ser universitario es de doble vía. La sociedad aporta y hay que aportarle a la sociedad. Si no, estamos fuera. Estamos igualmente generándonos como una élite. Después que salen, ¿cuántos abogados, cuántos doctores, cuántos arquitectos nos hay allá afuera que salieron de la universidad y ahora que son profesionales están ellos mismos pisando al pueblo? Díganme, ¿es mentira? ¿Dónde quedó el juramento? ¿Dónde quedó la conciencia social que movían cuando eran estudiantes y ahora se volvieron hambriadores del pueblo, vendidos al sistema? Eso no puede seguir así. Entonces la dirigencia de la universidad, desde lo laboral, desde lo docente, hasta el estudiante,
tiene que replantear su movimiento y vincularse con el pueblo. No esperar que el pueblo se vincule a ellos. Es al revés, señores, es al revés. La jugada es al contrario. Salgan a echar verga. Hay que salir a las calles. Hay que demostrar que hay una combatividad, pero del lado del pueblo, por los intereses conjuntos de una población y el beneficio de toda la sociedad. Si no, ya nos midieron. Para el fraude no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar divididos y desarticulados. Por eso no vamos a poder hacer nada. No me limites. Siempre que yo intervengo, tratan de limitarme. Para mí siempre no hay tiempo. No, señores. Entonces, miren, porque miren, desafortunadamente a veces hay que hablar cosas que son desagradables, que no nos gustan. Pero si no las decimos, somos tan hipócritas como el resto de la sociedad. Compañeros, yo les admiro, les aprecio y conozco su espíritu de lucha. Afinen la visión, afinen la visión, afinen la visión y hagan los virajes que corresponden y vincúlense al pueblo al cual pertenecen. Muchas gracias. Actualmente trabajo de ayudante de carpintero, soy estudiante de la licenciatura en Sociología de la Escuela de Ciencia Política. Es una pregunta realmente la que tengo y me hace eco en relación a lo que se está hablando, ¿verdad? Y la pregunta es acá desde si ha existido alguna oposición burocrática dentro de la propia Universidad de San Carlos y si es así, ¿qué es lo que ha hecho, verdad? Tomámoslo en cuenta desde la toma de las instalaciones de 2010 cuando surge el EPA, ¿verdad? Entonces, si realmente hay una oposición de profesionales, de catedráticos dentro de la propia Universidad de San Carlos y he participado en varias tomas que se han realizado, ¿verdad? Y el acompañamiento a los estudiantes no es lo mismo que la acción política de los mismos profesionales o de los mismos catedráticos. Yo creo de que por ahí no es, ¿verdad? Como le decía el compañero ahí, ¿verdad? También los profesionales ahí tienen la culpa. De las preguntas que lanzaba ahí el licenciado era, ¿los estudiantes que de la de resistencia son los culpables de la crisis universitaria? No, ¿verdad? Son culpables de cómo está el movimiento estudiantil hoy en día, ¿verdad? Pero que también tiene que ver mucho con los profesionales y los egresados porque no ha habido un conversatorio intergeneracional, una convivencia a partir de las propias experiencias. Yo por lo menos vengo de participar del movimiento estudiantil de educación media del Instituto Nacional Central para Varones del 2008, ¿verdad? Yo me organicé con la Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala y nosotros realmente nunca tuvimos una formación política con estudiantes de la universidad o con profesionales de la universidad que se podrían decir conscientes y consecuentes, ¿verdad? Yo creo que siempre hemos mantenido realizando esas acciones anacrónicas, ¿verdad? Como le dice el compañero, andar saliendo a la calle, está bien, no digo que esté mal, pero ¿de qué forma se sale hoy en día a la calle? ¿De qué manera? Pongámosle en el 2015 ya tenemos la experiencia de salir a la calle, ¿y qué se consiguió? ¿Qué se consiguió en el 2015, ¿verdad? Pongámosle los profesionales en los últimos 5 años o pongámosle en el caso ahorita de la actual coyuntura de la elección al rector, únicamente se movieron porque el ex procurador Jordán Rodas iba a participar y solo porque él era la figura se fueron detrás de él, no vieron a otros actores y a partir de ahí fue que varios profesionales ex-sancarlistas o catedráticos se empezaron a mover. O sea, de que nosotros estamos dependiendo de personajes de fuera que realmente tampoco es que hayan tenido una vinculación directamente con el pueblo, porque tampoco es que Jordán Ruedas haya tenido una vinculación directa con el pueblo, porque al final de cuentas era un apoderador político para determinada clase social. Entonces estamos realmente jodidos. No digo de que esté mal o haya sido mal el apoyarlo, ¿verdad?
pero movernos en torno a él, o que los profesionales específicamente se hayan movido en torno a él, pues habla mucho, ¿verdad? Y pesa mucho en cómo se están moviendo hoy y cómo están accionando hoy los estudiantes de las distintas resistencias a nivel nacional. Como le dice el compañero, yo estuve presente en esa toma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Y precisamente existimos un grupo en el que dijo, denles espacio a los centros regionales, denles espacio a los centros regionales. Pero realmente se les cerraron las puertas, porque sí estoy consciente que se les cerraron las puertas. Lastimosamente, quienes estaban asesorando a esas personas que estaban en AEO en ese entonces tenían que ver en relación con Estuardo Gálvez, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ellos iban a tener una consideración con los centros regionales? Pero volviendo a la pregunta, ¿ha existido un frente de oposición estrictamente de profesionales y catedráticos dentro de la Universidad de San Carlos? Sol. Gracias, Arnulfo. Buenas noches a todos y todas. Creo que las intervenciones que han habido han sido excelentes. Yo creo que sí llevo bastante aprendizaje de ellas, pero yo creo que sí tengo una inquietud con varias cosas que han dicho, que creo que tienen razón, pero sí hemos estado, creo yo, tirándole a todos lados y no al punto al que deberíamos de ir. Y yo, como integrante de la juventud de Codeca Urbana, les quiero decir de que sí he aprendido de que son 4 puntos claves para el éxito, y creo que el mayor punto es la organización, que creo yo que es algo que le ha hecho falta no solo a la lucha estudiantil, sino a las luchas que han habido en el país. O sea, en realidad no estamos organizados. Otra cosa, el expositor lo decía muy bien, la articulación tampoco, la formación que decía aquí el compañero, también no ha habido formación política dentro de la universidad, y la comunicación, que yo creo que ese es el punto tal vez más fuerte en la lucha estudiantil, pero hay 3 en los que se flaquea bastante, y por eso les dejo yo la pregunta, ¿cuál ha sido el éxito de Codeca? Y es eso. Buena organización, formación política. Todos los miércoles se está dando formación política aquí en este lugar. Se enseña la propuesta que lleva Codeca, se debate y pues uno aprende bastante. Y la articulación, que Codeca creo yo que sabemos todos que sí ha articulado con varias organizaciones y con varios grupos, incluso con la misma universidad. Entonces creo yo que los estudiantes y los profesionales y todos como gente común también deberíamos de verdad empezar a pensar en organizarnos. Si estamos inconformes con la situación del país, lo que hace falta y el primer paso es organizarnos como grupos y tener una buena organización, porque organizados no nos agarran de tontos. Yo creo que esa es la clave. Y también para de preguntarle algo más específico a nuestro expositor, se hablaba también de cómo es de que la universidad en realidad tiene incidencia en varios puestos claves dentro del Estado. Entonces mi pregunta es, si se lograra pues sacar a mazariegos del puesto, yo soy de la idea de que esa no es la solución. Es bueno sacarlo, pero va a llegar otro igual. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite. Entonces mi pregunta es, ¿qué reformas se tienen que hacer? Si son reformas a la Constitución o son reformas ya más que nada a la ley orgánica de la universidad. ¿Qué cosas tienen que cambiar para que esto ya no vuelva a suceder? Gracias. Adelante, compañero. Yo pedí la palabra antes. Muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo soy también egresada de la Universidad de San Carlos.
Y yo solo quisiera hacer un comentario y tal vez una pregunta. Un comentario con respecto a lo que decía el expositor con respecto al fraude. El fraude para mí es un resultado de toda una política neoliberal contrainsurgente que se implementó en el país, sobre todo por esta lógica de la cooptación del Estado, ¿verdad? Y entonces la universidad juega un papel importante dentro de este Estado capitalista neoliberal que tenemos en el país, ¿no? Entonces es conveniente, es una institución estratégica que tiene que ser cooptada, ¿verdad? Según la lógica de las élites, sobre todo del CACIF, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo entiendo, digamos, como toda esta complejidad estructural que tiene la Universidad de San Carlos y que, como decían los compañeros aquí, ¿verdad? Ese vínculo, ese diálogo intergeneracional entre profesionales, egresados, aquellos que tienen todavía un grado de conciencia social y humana, aquellos que vivieron otro tipo de experiencias como el compañero que está aquí presente, ¿verdad? Es decir, si no se dan estos espacios de diálogo, pero no solo con nosotros, estudiantes, académicos, intelectuales, sino que también esa vinculación, como entretejer, decía el compañero, esa vinculación con la sociedad, con el pueblo, porque al fin de cuentas el surgimiento de la Universidad de San Carlos en un momento, pues sí fue para una élite, ¿no?, durante la colonia, pero ha cambiado en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces eso es importante, esa vinculación, porque los estudiantes que están en resistencia llaman al pueblo a que acuerpen sus luchas, y cuando los estudiantes universitarios han acuerpado otras luchas. Yo no veo estudiantes universitarios interesados en las resistencias que hay en los territorios de comunidades indígenas que luchan y se enfrentan a empresas extractivas neoliberales, empresas de caña, empresas de palma africana, comunitarios indígenas, mayas, quiché, detenidos en el Estado Izabal, criminalizados por defender su territorio. Es decir, el estudiante que está ingresando a la Universidad de San Carlos es un estudiante alienado, ¿no?, aislado, metido en su burbuja, ¿no? Entonces creo que en el papel que jugamos los que tenemos otro grado de conciencia, que hemos despertado, ¿no?, nuestro trabajo es retribuirles, que haya más gente cuestionándose cosas, más gente organizándose. Y de hecho en la ciudad de Guatemala hay demandas muy puntuales y una de ellas es el agua. En la ciudad de Guatemala muchas zonas no tenemos agua y son pocos los espacios o zonas o grupos, ¿verdad?, de vecinos que se articulan y salen y manifiestan, ¿no? Entonces, en esa medida creo que es importante ver que la crisis universitaria se tiene que ver de forma integral. No, el problema de la universidad no es problema solo de los estudiantes universitarios ni de los docentes universitarios, es resultado de toda una crisis nacional del país, ¿no?, de la educación. Entonces creo que eso es importante, ver la problemática universitaria de forma integral y que los estudiantes que están en la resistencia sí lo entiendan, ¿no? Es decir, no es solo es aislarse, compañeros, que sí es digno, claro, es digno, y yo formé parte de una resistencia dentro de la universidad en el 2019 y sé cómo es las condiciones que se viven. Sin embargo, eso no quiere decir que sea nuestro trabajo como pueblo común resolver los problemas de la universidad, si los estudiantes universitarios, si los docentes ni los profesionales se acercan a nuestras necesidades inmediatas. Perdónennos, compañeros universitarios, pero si nosotros no trabajamos no tenemos comida en nuestra casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante también, digamos, como ese intercambio entre el sector intelectual, académico, universitario, con las necesidades del pueblo. Creo que eso es importante y mi pregunta hacia el expositor es, ¿cuál sería, digamos, el mecanismo, ese salto cualitativo que se necesita hacer para que rescatemos la universidad? Hay algunos grupos universitarios que hablan rescate USAC, pero ¿cómo vamos a rescatar a la Universidad de San Carlos? ¿Cuál es la propuesta de esa resistencia, de esos docentes con convicción que defienden la universidad a capa y espada, ¿no? Es decir, ahorita estamos en un momento difícil porque el próximo año empiezan el proceso electoral. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de esa resistencia? Es decir, ¿solo es resistir o qué es lo que van a proponer? O qué, si tienen acciones concretas, ¿no? Porque desde lo que se entiende, el rector de facto sigue funcionando, ¿no?
Y de igual manera el famoso paro que tienen algunas unidades académicas es bastante complejo, porque a fin de cuentas hay escuelas y facultades que siguen dando clases, ¿no? Entonces, hasta ese punto creo que es complejo, ¿no? El ir como identificando esas problemáticas y estas limitantes y ir proponiendo acciones, compañeros, porque no podemos solo quedarnos aislados, resistiendo y resistiendo y resistiendo, si no estamos proponiendo acciones que rompan, digamos, de solo la resistencia como tal. Creo que es importante esta articulación organizativa con otros espacios como esta organización campesina, pero si no hay como ese intercambio de las demandas que tiene el sector campesino con el sector estudiantil y ese intercambio en donde convergen, y efectivamente como algunos de ustedes lo expusieron en la mesa, ¿verdad? La Universidad de San Carlos tiene vinculación directamente a distintos sectores de la sociedad. Y yo creo que sería importante como empezar a ver esos espacios como espacios de articulación con la sociedad y poder entretejer, ¿no? Entonces creo que eso es importante y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, como esas acciones concretas para poder saltar, digamos, de solo la resistencia como tal, ¿verdad? Si realmente lo que se pretende es rescatar a la Universidad de San Carlos. Gracias. Bueno, vamos a tratar. Yo soy profesor de la universidad desde hace ya mucho rato. Soy profesor de la Facultad de Medicina. En 1903, Manuel Estrada Cabrera decía que la universidad no puede ser independiente ni puede ser autónoma, porque el gobierno le paga y porque debe de servir a quien le paga. Alejandro Gianmattei tiene la misma idea que Manuel Estrada Cabrera. Si el gobierno le paga, el gobierno puede hacer de la universidad lo que le da la gana. En 1917 se crea la autonomía universitaria. En diciembre ya vamos a cumplir ese aniversario en Argentina por un movimiento estudiantil. Fueron los estudiantes, no fueron ni los docentes ni los profesionales, sino fueron los estudiantes. Pues el movimiento pegó porque había una lucha anticlerical en Argentina, que los clérigos tenían mucho el poder educativo, y porque había un presidente que le fascinó la idea a los estudiantes de quitarle el poder a los religiosos y hacer que las universidades fueran autónomas. ¿Autónomas de qué? No autónomas del gobierno, sino autónomas de la Iglesia Católica. Y era de padres jesuitas, que eran de los más adelantados. Lo que está ocurriendo ahorita con la universidad no es un suceso, sino que es un proceso de degradación moral, ideológica y política de una institución que en 1944 adquirió su autonomía. La autonomía nació en el 48, pero desde 1944 un profesor que había trabajado precisamente en Argentina empezó a hablar de autonomía universitaria. Pero a partir de 1980 la represión hizo fuertes estragos en la universidad. La columna vertebral de la intelectualidad universitaria o se murió, o lo murieron, o se fue, o lo fueron. Y lo que vemos ahora es una gota que ha rebalsado el vaso. Pero ese vaso venía desde hace rato. No empezó hace poquito, ese rato. Miren, el último rector digno que tuvo la Universidad de San Carlos fue en 1980. Fue Saúl Osorio Paz. Y después de Saúl Osorio Paz
vino una infiltración de la universidad terrible. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahí? Pero bueno, tampoco tenemos que estar lamentándonos de todo lo que ocurre en este país, sino que tenemos que tener propuestas, ¿verdad? Y las propuestas deben de venir de todos los sectores. Yo, aparte de ser profesor universitario, soy médico en la iniciativa privada, soy pediatra. Y vine aquí porque me interesó el tema. Porque yo sé que CODECA es la organización política de masas más grande que tiene Guatemala. Y es la que moviliza más gente. Después de Joviel Acevedo que dijeron, yo creo que CODECA es la que moviliza más gente. Y para el próximo año, alguien mencionó aquí que era un año coyuntural de elecciones. Miren, CODECA, si va a participar, debe de atraer el voto de los universitarios. Y entre sus consignas debe de estar devolverle la autonomía y la dignidad a la Universidad de San Carlos. Eso debe ser parte de los argumentos con que CODECA convenza al electorado en este país. ¿Y cuántos universitarios somos como para considerarnos fuertes desde el punto de vista electoral? 260,000, más de un cuarto de millón de habitantes. Pero de esos 260,000, yo tengo familiares que todos van a votar, son 5. Multipliquémoslo por 5 y eso sobrepasa 1 millón de votos. Esa fue una de las razones por las que yo vine a esta reunión. Yo no pertenezco a CODECA, ni nunca he estado en una reunión de CODECA. Admiro la capacidad de organización que mencionaste tú, que tiene CODECA. Pero eso no se construye de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar luchando eso? Nosotros los profesionales hemos luchado en los colegios profesionales. Ahí tenemos un grupo fuerte en el Colegio de Médicos que se llama Renovación Médica y que venimos desde hace rato. Y en la Universidad de San Carlos con Generación USAC tenemos más de 10 años de estar luchando. Y seguiremos en esa lucha. Finalmente, la coyuntura del 2023 no le es favorable a Walter Mazariegos, porque el helicóptero en el que se subió ayer en San Marcos huyendo de la persecución de los estudiantes era de Vamos, el partido que se pretende reelegir. Y eso nosotros lo debemos de demostrar con la gente, para que la gente vaya tomando camino sobre en dónde se debe de posicionar electoralmente para el año 2020. Muchas gracias. Yo soy egresada también de la San Carlos, con mucho gusto, y también soy parte de la Resistencia Pacífica de la Puya, también con mucho gusto. Llevamos ya más de 10 años de estar en esta lucha, y recordándoles, en este momento quiero ser breve, recordándoles que sí es cierto, nuestro país está fraccionado, está dividido, está también muriendo de hambre. Entonces está fraccionado por muchas cuestiones, porque al Estado le conviene tener al pueblo despedazado, nos tiene despedazados, y ahí cuidando cada quien nuestros territorios, tratando de seguir defendiendo nuestros territorios, como están haciendo los estudiantes y como se han mantenido. Entonces yo creo que en este momento también, a pesar de la crisis, yo sí quisiera hacer un llamado al sector pensante de la Universidad de San Carlos, que también, sí es cierto, nos compete a todos y a todas, a todos los grupos
a todos los movimientos que están a lo largo y ancho de nuestro territorio, porque a Guatemala la están saqueando. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando han viajado cómo está siendo realmente despedazada nuestra Guatemala. ¿Por qué? Por la minería, por los monocultivos, por la palma aceitera, etcétera. Y si ustedes, aquí alguien mencionaba sobre la crisis del agua en el departamento de Guatemala. Nosotros aquí en San Pedro de Apuque, San José del Golfo, tan cerca que estamos, pero abarca unos poquitos municipios, hay 21 proyectos de minería metálica. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a terminar con el agua y van a continuar contaminando el agua, el aire, y van a acabar sobre la tierra productiva. Yo quiero decirles, es cierto, nosotros todos los podemos aportar para construir algo diferente, pero también a la Universidad de San Carlos, que pensante en este momento, que puede tener, porque tiene un salario, porque tiene la posibilidad de ver una política, no quiere decir yo una que llegue al Congreso, pero sí, de reunir todas las ideas y todas las fuerzas que están a nivel de todo el país para poder ir viendo cómo sacamos adelante de esta crisis a nuestro país, incluyendo a los estudiantes. Los estudiantes son el reflejo de cómo está dividido nuestro país, pero no solo cómo está dividido, sino como decía la compañera, estamos viendo cómo comemos al día y cómo defendemos también, metemos el hombro para seguir defendiendo a nuestra tierra, nuestros territorios. Muchas gracias. También para responder las preguntas y comentarios. Gracias. Quiero empezar respondiendo a la pregunta que plantearon, ¿existe un frente de oposición? Pues resulta que por ahora no existe uno, existen varios. El problema ha sido, y creo que seguirá siendo, mientras no se haga la articulación y la educación pertinente, va a seguir desarticulada ese movimiento, porque frentes sí hay de profesores, hay de estudiantes, hay de egresados, hay muchos frentes, todos tienen nombre. Frente Universitario por el Rescate de la Universidad se llama uno, por ejemplo, Frente Universitario de Rescate de Agronomía, o sea, hay muchos frentes. El problema será trabajar en la articulación y ese va a ser un proceso que vamos a hacer. Yo tomé muchas ideas aquí, estuve tomando nota y para llevarla a las bases que tengo que llevarlas. En ese sentido, en el caso del frente de oposición, se ha revisado, por ejemplo, decía el compañero estudiante de ¿qué es? Sociología, creo que dijo ciencia política, que ya se retiró, o está ya, que pues resulta que los centros regionales son más de 20 y no forman parte en el proceso de elección al rector. Y con eso me quiero pasar un poco para hacer el híbrido con la pregunta del amigo aquí, con respecto a la incidencia de la universidad en los puestos del Estado. Resulta que el tema de fraude electoral en la Universidad de San Carlos no sucede cuando pasó la acción de fraude, sucede desde el momento que se le niega la participación a las escuelas no facultativas, cuando digo escuelas no facultativas se incluye a sus profesores, porque para empezar las escuelas no facultativas no tienen representación ante el Consejo Superior Universitario. Por eso va a ir un poco, tal vez la respuesta no va a ser sí o no, va a ser integral. Entonces, como no hay participación en el Consejo Superior Universitario, no pueden exigir, por ejemplo, un mejor presupuesto. Entonces es el rector quien se encarga de representarlos, entre comillas, pero a saber el universo cómo será esa tal representación.
Por otro lado, los estudiantes no pueden elegir al rector. Los profesores, aunque fueran titulares, como hay profesores titulares e interinos, los profesores titulares no pueden votar por el rector como cuerpo colegiado, a menos que voten como parte del colegio profesional al que pertenecen. O sea, ya vieron, el problema es más grande. Bueno, ahí empieza el fraude, ¿verdad? Sin decir que no hay participación, es decir, es nula la participación para los centros regionales. Y son 22, las facultades son 10. Entonces, ¿cómo estamos, verdad? ¿Qué está pasando? Entonces se ve como el desbalance a la hora de la elección, ¿verdad? Están eligiendo los que tal vez no tienen por qué elegir. Por eso me pasé a esa parte. Decía el compañero, van a quitar al rector, no va a ser la solución, lo tenemos claro. Es probable que hasta esté pensando que lo vamos a quitar y ya estén haciendo sus miles de clones, porque muchas veces no es solo uno. Pero resulta que se puede hacer una buena fiscalización, por ejemplo, la no inscripción de planillas de algunos cuerpos electorales que sucedió en esta ocasión. Eso es una vigilancia que se le debe prestar mucha atención. El tema del acarreo, es común el acarreo en la Universidad de San Carlos, que vayan a traer gente, pago de dádivas, en el caso de los estudiantes, específicamente de este tema, el que nos tiene aquí, en la Facultad de Humanidades, documentado por muchos medios de comunicación. Si quieren, métase a tío Google y ahí está. Entonces, ahí está esa información, documentado a morir. Todo lo que dije aquí, hay pruebas en todos lados. Yo solo traté de medio relatar algo. Entonces, pensar en una reforma universitaria, que es la que han ido aplazando constantemente las autoridades de turno, ¿verdad?, del desgobierno universitario, esa puede ser una buena salida, sí, solo sí hay inclusión de las diferentes partes, ¿verdad?, sobre todo las que hasta ahora han estado excluidas. Pensar en reformar la ley orgánica de la universidad, yo no soy penalista, soy profesor de matemática, pero algo no soy, tonto. Y entregarle la ley orgánica en las manos a los diputados para manosearla, la van a manosear tal cual manosean todo en el país y hacen lo que se les antoja. Entonces, en esa parte va a tener que existir un proceso muy cuidadoso, un acompañamiento de gente especializada en el área, ¿verdad?, para que si se da alguna, digamos, reforma universitaria, alguna reforma a la ley orgánica, será bajo un microscopio muy bien enfocado. Eso sería desde mi óptica, como les dije, que penalista ni abogado no soy, pero tonto tampoco. Entonces, eso por ahí sería, para terminar, recordé algunos datos que quería mencionar, pues ya me lo robaron. Puchica, y no vino aquel, ¿verdad? Es que tenía un dato, pero permítame un segundito, es que no les quiero dar falsa información. Más o menos, para ver un poco la incidencia, más o menos 1.600 por ahí proyectos ejecutados de parte de los estudiantes sancarlistas representan más o menos 158 millones de quetzales que la universidad está devolviendo al país, a los que pagan impuestos, a los que pagan, dije, no a los que los evaden. No estoy hablando de aquellos que forman su plataforma para vivir, a los que sí los pagan. ¿Y quiénes somos los que pagamos los impuestos? Pues los pobres. A mí que el ISR, pues ipso facto va en mi código del pago porque soy trabajador público, ¿verdad? Ipso facto va, ¿verdad? El pago del IX. Y si extiendo una factura por servicio profesional, a traerlo ante la SAT, ¿verdad? Porque no hay salida. Y si no la pago, también me aplican la ley. Entonces, somos nosotros los que pagamos los impuestos. Entonces, es a nosotros, la clase necesitada, y a nuestros hermanos que están sufriendo, defendiendo su territorio en los pueblos originarios, ellos son los que pagan los impuestos. Y para finalizar, preguntaba
La última pregunta que hicieron, ¿cuál sería el mecanismo para rescatar la universidad? Mecanismos pensados hay bastantes. Que sean funcionales, no sabemos, porque va a depender, el éxito va a depender de que los que ya se dieron cuenta que estamos cometiendo errores, que se acerquen y que sean propositivos y nos planteen sus soluciones, porque para que nos digan que estamos haciendo mal, ya está el rector, ya están los amigos de él, ya están los del gobierno. Nosotros ya no necesitamos eso, ya sabemos que hemos fallado como todo proceso, en todos los procesos se fallan, pero queremos entonces escuchar, por eso está la articulación y ahí es donde necesitamos apoyo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Pedro Echeverría, y la verdad, al conocer yo creo que el futuro de la educación superior en Guatemala como base fundamental para el desarrollo académico y científico de la sociedad corre riesgo, la verdad. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala es más conocido en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido debemos hacer una articulación, debemos organizar, ¿verdad? Ya que como Codeca Urbana está acompañando a la Universidad de San Carlos en este tema de la crisis, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es organización, lo que necesitamos es articulación, ¿verdad? Una lucha, ya que ahorita, ya conocemos hace ratito de los 346 años de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues ya bastante, un recorrido, ¿verdad? Pero ahorita se está volviendo en una crisis totalmente, donde lo quieren privatizar a la universidad pública, que más conocida en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, por lo que a cada uno de ustedes, como Codeca Urbana, les invitamos a que nos unimos en nuestro esfuerzo. Yo creo que queremos hacer cambios, buscar un Estado plurinacional que tanto anhela ahorita, ¿verdad? Ya que el sistema de corrupto está avanzando bastante. Bueno, tal vez no es parte de nuestro tema, pero sabemos lo que pasó en esta semana, que por la destitución del Miguel Ángel Gálvez, ¿verdad? Que mire que ahí eso es otro problema más serio del país. Ahorita el nuevo elección de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que también es otra corrupción que son allegados del gobierno, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ir viendo cómo podemos ir organizando para tener un avance, tener una lucha, estar en resistencia entre todos para cambiar este país de Guatemala, ¿verdad? Agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación, su aporte, su pregunta, su comentario, también al licenciado Pedro por su tiempo ha dado con nosotros para compartir sobre el tema de análisis de la educación universitaria, ¿verdad? Entonces, creo que aquí estamos llegando a la terminación de este conversatorio. Les invitamos a que los días miércoles hay formación y les invitamos que pueden venir aquí, que se está iniciando de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿verdad? Los días miércoles. Y también les invitamos que pueden visitar las páginas de Codeca Guatemala en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, ya que hay muchas informaciones se pueden encontrar y les invitamos a que visiten las páginas. También les invitamos en los otros conversatorios que más adelante les vamos a hacer llegar, ya sean en las páginas de Facebook, en YouTube, en todas las páginas que ya mencionamos ahorita, y también les vamos a hacer llegar también a través de los números que también están registrados, pues para que ustedes podamos unirnos nuestro esfuerzo. Así que muchísimas gracias, licenciado Pedro Echeverría, a cada uno de ustedes, compañeros.
Muchísimas gracias y aquí terminamos. Un aplauso para todos. Gracias y muy buenas noches.